Bien. Buenos días a todos. Vamos a iniciar con la presentación de defensa del ingeniero agrónomo Matías Alvazara, estudio de especies vegetales nativas para la fitorremediación de islas contaminados con metales. La directora acá presente es la doctora Marcela Rusiti y la codirectora la doctora Josefina del Carmen Plaza Cazón. El jurado evaluador está compuesto por Carlos Pereira, es ingeniero, profesor de Fisiología Vegetal de la Universidad Nacional de San Luis. Ahora Natalia Rafaeli, que está aquí presente con nosotros, que es ingeniera forestal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional, doctora de cursos de energía del College of Forest Resource, University of Washington, Estados Unidos, y es profesora adjunta de Industrias de Transformación Química de la Madera en esta facultad. Y la doctora Silvana Chocó Ponce, en forma virtual, nos acompaña y es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Tucumán, doctora en Ciencias Biológicas de la misma universidad, especialista en Fisiología Vegetales, y su lugar de trabajo es el Instituto de Bioprospección y Fisiología Vegetal del CONICET de la Universidad Nacional del Tucumán. Ahora se va a hacer la presentación por el ingeniero duración de entre 40 y 50 minutos, y luego de la presentación va a ser una ronda de preguntas por parte del jurado y para finalmente. Sobre el rechazo de especies nativas, que es algo que no está muy explorado, y sobre el tema de los suelos, la verdad pesada, que es una temática que ha ido dándose en los últimos años. Hablando de la importancia del suelo, ¿no? El suelo es un recurso esencial, no renovable a escala humana, que nos aporta importantes servicios ecosistémicos referidos a la salud humana y que estos servicios ecosistémicos no son inmutables, sino que fueron resaltados por cambios ambientales naturales o distintas actividades antrópicas. Y estas alteraciones que conocemos como degradación del suelo. Dentro de la degradación del suelo hay varias causas que nos pueden llevar a esto, pero la contaminación es una de las principales que se ha incrementado en los últimos años y ha tomado mucha relevancia en lo que es los estudios de investigación. La contaminación del suelo altera estos vidrios y nos perjudica la utilidad de ese suelo posteriormente. Hay numerosos tipos de contaminantes que podemos clasificar según su naturaleza en orgánicos o inorgánicos, pero dentro de los contaminantes inorgánicos destacan los metales pesados, que son uno de los contaminantes inorgánicos más complicados de la atender. Estos son muy útiles, son tóxicos incluso a bajas concentraciones. Y una de las principales causando ahí problemas en los organismos. Los metales pesados, según tienen esa problemática, están presentes en muchos de los elementos que usamos cotidianamente, y también forman parte de distintos procesos industriales o están presentes también en los residuos de esos procesos. Si analizamos esto, observamos que las fuentes de contaminación por metales pesados principalmente son de origen antrópico, pero también hay algunas que son de origen natural, pero la mayoría son antrópicas. Dentro de las antrópicas destacan las industriales, por ejemplo la minería, las curtiembres, la industria petroquímica. En las urbanas destacan las emisiones vehiculares, los efluentes municipales. Y en las agrícolas tenemos el uso excesivo de pesticidas y fertilizantes, uso de estiércoles y abonos sin previo tratamiento, la incorrecta disposición de los plásticos agrícolas y la irrigación con agua no apta. Observando las fuentes de contaminación, también lo que vemos es que hay ciertas zonas que son muy vulnerables a
a este tipo de contaminación, que son las áreas periurbanas. Las áreas periurbanas tienen esta problemática porque están presentes en estas fuentes de contaminación, y dentro de las áreas periurbanas hay algunas que son más vulnerables, que son las zonas de agricultura periurbana, ya que como son zonas destinadas a la producción de alimentos no pueden estar contaminadas. Así, en nuestro país, la principal zona periurbana es el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires. Esta es una foto satelital donde vemos el manchón que representa todo lo que es el área periurbana. Acá lo que destaco es la ciudad autónoma de Buenos Aires como el corazón del crecimiento del desarrollo urbano, y acá abajo está el Partido de La Plata, que es donde está inmerso el área de estudio de la tesis. Acá podemos ver en ese manchón de arriba lo que viene es el casco urbano principal, y abajo que se nota un poco como manchones pequeños, esos son los invernaderos del cinturón hortícola platense. Alrededor de todo esta área periurbana se encuentra el cinturón verde bonaerense, que se encarga de proveer de alimentos frescos a esta zona. Dentro de esta zona destaca la Partida de La Plata, el cinturón hortícola platense, que es uno de los que destaca por la cantidad de invernaderos que tiene, donde la producción es muy intensiva. Esa producción muy intensiva ha llevado a ciertos impactos ambientales a destacar, como es la hiperfertilización, tanto del fósforo como del nitrógeno, el uso excesivo de pesticidas, ya que suelen usarse como cultivos, y eso es necesario para mantener ese tipo de sistema de producción, o la incorrecta disposición de los plásticos agrícolas provenientes de los invernaderos de la cinta de río, los cuales o terminan en las mismas producciones, o los queman, o terminan en basurales ilegales por ahí. Teniendo en cuenta esto, sumado a las distintas fuentes de contaminación potenciales que puede haber al estar inmerso en una zona periurbana, entonces llevar la idea de que hay suelos contaminados en esta región. Incluso hay trabajos específicos en algunos lugares donde remarcan esto, o el enriquecimiento de los suelos con metales pesados. Sin embargo, no hay ningún trabajo integral que sea como más complejo en toda esta área como para tener un correcto panorama de lo que está pasando, y esto también es muy difícil hacer un correcto diagnóstico, ya que falta esa información. Pero bueno, cuando un suelo está contaminado hay que remediarlo, y las técnicas de remediación se pueden clasificar en métodos convencionales o métodos biológicos. Dentro de los métodos convencionales, las técnicas que se suelen usar son físico-químicas, mientras que los métodos biológicos utilizan algún organismo vivo. Estas técnicas tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, los métodos convencionales suelen ser muy rápidos y eficaces en lo que es en la extracción de metal pesado, o sea, funcionan. Son adecuados para niveles muy altos de contaminación, pero como desventaja tienen altos costos, ya que estos requieren un gran movimiento de tierra y altas tecnologías. Son adecuados para áreas pequeñas, específicamente por estos altos costos, y provoca cambios irreversibles en el suelo. Los métodos convencionales para la extracción de metales pesados involucran grandes movimientos de tierra y tratamientos muy violentos a esa tierra. Referidos a utilización de altas temperaturas, lavados con ácidos. Entonces, ese suelo que después vuelve a ese lugar donde probablemente estaba contaminado y tienen que volverlo a poner, sufre estos cambios irreversibles que perjudican el posterior uso del mismo. En cambio, los métodos biológicos son viables para grandes superficies, suelen ser considerablemente más económicos que los convencionales, tienen una mejor aceptación social ya que no involucran estos grandes movimientos de tierra, y justamente no alteran el suelo, que es una de las principales ventajas de los métodos biológicos respecto a los convencionales. Pero también tienen desventajas. Son inadecuados en niveles extremos de contaminación, ya que estamos trabajando con organismos vivos que también tienen un nivel de tolerancia. Los tiempos de remediación son considerablemente más lentos que los métodos convencionales, y son dependientes de factores ambientales. Ahí, listo. Ahí va. Bueno, entre las técnicas biológicas destacan la fitorremediación y la biorremediación. Cuando hablamos de fitorremediación nos estamos refiriendo a la recuperación de ambiente utilizando plantas vivas, mientras que en la biorremediación se refiere más a la inclusión de microorganismos, más específicamente bacterias y hongos. Estas técnicas funcionan bien por separados, pero si se combinan son mucho más eficientes. Cuando hablamos de
fitorremediación asistida por microorganismos o de biorremediación asistida por plantas, lo que nos estamos refiriendo es qué organismos tienen el papel principal en lo que es la remediación. Cuando fitorremediación asistida por microorganismos son las plantas y cuando es biorremediación asistida por plantas son los microorganismos. En lo que es metales pesados se suele usar fitorremediación, ya que las plantas funcionan como bombas extractoras donde extraen los metales del suelo y los acumulan en su biomasa. Y los microorganismos ayudan a las plantas a hacer más eficiente ese proceso. Bueno, se puede usar cualquier planta para fitorremediación. Tienen que cumplir ciertas características específicas, ¿no? Obviamente tienen que ser tolerantes a los contaminantes, si no, no servirían. Tienen que tener alta tasa de acumulación y translocación y una gran producción de biomasa, ya que esos son como los componentes del rendimiento que sería la extracción de metales pesados. Tienen que ser tolerantes al exceso de déficit hídrico y altos o bajos pH, ya que normalmente estos ambientes que están contaminados no suelen tener las mejores características para el crecimiento de las plantas. Asimismo, tiene un gran crecimiento radical, ya que es el órgano por el cual las plantas absorben los metales pesados, y mientras más fuerte ese crecimiento, más efectivo va a ser la floración de ese suelo y la regeneración. Tiene que ser fácil de propagar para contar con una gran cantidad de individuos. Tiene que ser simbiosis con microorganismos, como habíamos visto que hace más eficiente el proceso. Se tiene que poder obtener fitoproductos. Esto está muy referido a que como los procesos de fitorremediación son largos, parte de la obtención de fitoproductos es como para no tener ese ambiente improductivo. Entonces, hay ciertos productos como la obtención de aceites esenciales, la producción de biocombustible, la obtención de madera, que se fomenta mucho en lo que es el sistema de fitorremediación, que en parte es para eso, para tener productivo el lugar y para generar un rédito económico que ayude a amortizar un poco los costos de la remediación. Y por último, tienen que estar disponibles y ser adaptados al hábitat. Cuando nos referimos a esto, muchas veces se suele hablar del uso de especies nativas. Las especies nativas tienen algunas ventajas con respecto a las exóticas, que bueno, que están mejores adaptadas a las especies naturales, al ambiente natural en general. Esto lleva a que tengan menores costos de mantenimiento, pero tienen riesgos ecológicos demasiado, como pueden tener las especies exóticas, pues aportan importantes servicios ecosistémicos, que esto es muy importante para lo que es la restauración de ambientes, y bueno, y trabaja también lo que es remediación y restauración. La remediación nos referimos a la extracción de los contaminantes y la restauración es cuando llevamos el paisaje o ese ambiente a su estado más natural. Son distintos objetivos dependiendo de lo que uno quiera hacer. Pero tienen una desventaja, especialmente las especies nativas de esta región, que incluso se encuentran de etapas iniciales. Esto quiere decir que no hay mucha información referida al estudio de especies nativas para remediación de suelos contenidos comunitarios pesados en esta región y menos también con el uso de microorganismos para ver cómo funcionan. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, es donde surge el objetivo de mi tesis. La idea fue estudiar y caracterizar especies vegetales nativas que puedan adaptarse a ambientes contaminados por metales pesados para su posible uso en programas de fitorremediación que son los destinados a la agricultura urbana del Partido de la Plata. Como objetivos particulares, nos propusimos seleccionar especies nativas que puedan crecer en esas concentraciones crecientes de metales pesados, estudiar sus respuestas y analizar la partición de metales en los distintos órganos y establecer sus principales estrategias de fitorremediación. Luego, también nos propusimos estudiar la vinculación con hongos micorrízicos arbusculares y si esto modifica la tolerancia y la extracción y la partición de los metales pesados. Entonces, para cumplir el primer objetivo, nos propusimos el primer ensayo, que fue hacer una revisión bibliográfica de los últimos 15 años sobre esta temática. Porque la idea era generar una pequeña base de datos para tener información sobre saber cómo partir, qué es lo que se conocía. Entonces, hicimos una búsqueda de publicaciones y identificamos 275, de las cuales utilizamos para extraer toda esta información para armar la base de datos. Algunas destacables son la distribución de la familia botánica, en las familias botánicas, en las fitorregiones, qué metales se estudian, qué parámetros se estudian en las plantas, en los microorganismos, en los sustratos que utilizan, entre otros. Luego de que obtuvimos toda esa información, armamos una base de datos y logramos mostrar a continuación algunos de los resultados más relevantes. De este relevamiento de especies encontramos 177 especies totales que podrían llegar a utilizarse para programas de fitorremediación o para su estudio. ¿Por qué? Porque hay casi un tercio, estas 54 que vemos acá, que están presentes en áreas contaminadas sin análisis de bioacumulación. ¿Qué quiero decir? Que en el trabajo científico que seleccioné para esto, habían identificado una especie que crecía en un lugar que estaba contaminado, donde los niveles de contaminación estaban establecidos, pero no habían estudiado si la planta acumulaba o no.
Entonces, para lo que es la fitorremediación, no sabemos si funciona o no, porque necesitamos saber si acumula. Mientras que 123, el resto de las especies, presentaban algún análisis de bioacumulación, de qué metales acumulaban, cuánto acumulaban, y algún estudio más relacionado a las respuestas que puedan tener las plantas frente a este tipo de estrés. Con respecto a la distribución en las principales fitorregiones, vimos que en prácticamente casi todas las fitorregiones había alguna especie potencial para fitorremediación. Sin embargo, hay tres principales: la paranaense, la chaqueña y la pampeana. Destacando la pampeana porque, bueno, es donde está ubicada el área de estudio de este trabajo. Ese 14% más o menos representaba 25 especies. Entre las principales familias se identificaron 53, donde están las 57 especies, y había 3 que eran las principales, que representaban casi el 50% de las especies, que eran las guáceas, las fabáceas y las asteráceas. Mientras que de los elementos estudiados, metales pesados, se identificaron 44, de los cuales 4 fueron los más estudiados, que fueron el cobre, el cadmio, el plomo y el zinc. Algo interesante que también observamos fue la falta de información, el vacío que hay con respecto al estudio de microorganismos asociados a las plantas. Solo el 19% de los trabajos presentaban algún estudio vinculando a la planta a algún microorganismo. Dentro de ese 19%, el 12% representaba hongos y el 7% bacterias, y dentro de los hongos, los más estudiados eran los hongos micorrízicos arbusculares. Bueno, como conclusión de esa base de datos, fue identificar las especies que podíamos utilizar y que seleccionamos para utilizar en los próximos ensayos, que fueron estas 6. Caña índica, Lipia alba, Tagetes minuta, como especies con porte herbáceo arbustivo, y Eritina cristagalli, Sesbania gigante, Sesbania punilla, como porte arbóreo. La idea de elegir distintos portes era estudiar distintos sistemas de crecimiento, porque lo que se ve también es que en los programas de fitorremediación se suelen utilizar distintos tipos de especies, así con distintos portes, pues distintos ámbitos de crecimiento. También lo que vemos es que la mayoría de estas especies son de uso ornamental, pero Lipia y Tagetes también tienen usos aromáticos y medicinales, y esto es interesante porque se puede obtener fitoproductos para otros objetivos, como las características clave que tienen que tener las plantas de fitorremediación. Estas especies se utilizaron para el segundo ensayo, el cual consistió en aplicar concentraciones crecientes de zinc y de cobre, que son los elementos que elegimos para estudiar, y evaluar la acumulación y translocación de los metales y las respuestas fisiológicas que presentaban. Bueno, entonces lo primero que hicimos para el segundo ensayo fue poner a punto las técnicas de propagación, ya que muchas veces de estas especies nativas no hay mucha información de cómo se propagan. De las 6 especies, 5 especies se propagaron a través de semillas, mientras que Lipia se propagó por estacas. Las especies que se propagaron por semillas, tanto Caña índica como las 2 especies Sesbania, sufrieron tratamiento de pregerminativo de esferificación mecánica para promover la germinación. Y esta que ven ahí al lado de la semilla, esa es una plántula de Tagetes, como el Tagetes no requirió ningún tratamiento pregerminativo. Todas las plantas que se probaban por semillas se pusieron primero en vasitos y luego se pasaron a estas macetas que fueron para las especies herbáceas de 3 litros y para las arbóreas de 5 litros. Ese sustrato contiene una mezcla de tierra-arena en proporción 2:1, y las plantas crecieron en este sistema hasta que alcanzó una biomasa suficiente para la aplicación de los metales. Esa biomasa nosotros la estimamos como una altura de las plantas herbáceas entre 40 y 50 centímetros y de 70 a 80 centímetros para las arbóreas. Y la idea de esto también era tener por lo menos 10 plantas por tratamiento. Una vez alcanzada esta biomasa, se procedió a la aplicación de los metales, que se hizo en estos sistemas de bandejas para inundación, las cuales se pusieron las macetas con las plantas en esos sistemas durante 24 horas para asegurarnos una correcta distribución de los metales que sea equitativa en todo el sustrato. Pasadas 24 horas, se sacaron, se pusieron en esas bandejas y ahí crecieron. Los tratamientos que seleccionamos fueron un tratamiento de control que se inundó con agua, 3 concentraciones crecientes de zinc de 1000, 2000 y 3000 partes por millón y 500, 1000 y 1500 partes por millón de cobre.
Estas concentraciones se seleccionaron teniendo en cuenta la bibliografía internacional, los límites establecidos en las leyes argentinas con parámetros de contaminación y algunos estudios previos también que tenían. Bueno, una vez que las plantas se sacaron de las bandejas de inundación, se tomó como día 0 y las plantas luego se cosecharon al día 7 y al día 21 para observar distintas respuestas, a ver si alguna respuesta es más rápida o más tardía, y también un poco de ver cómo es la dinámica de la distribución de los metales y de la acumulación, ¿no? Entonces el ensayo consistió en 6 especies vegetales, 2 metales, que son zinc y cobre, y 3 concentraciones de cada uno en su tratamiento de control, 2 momentos de muestreo de 7 y 21 días, y con 10 repeticiones, 10 plantas por tratamiento. Una vez cosechadas las plantas, se determinaba peso seco, clorofila carotenoides, cantidad relativa de las membranas celulares, contenido marrón de aldehído, proteínas solubles de prolina, de compuestos feólicos solubles, la concentración de zinc y cobre, discriminado en biomasa, discriminado en parte aérea y raíz, y en el sustrato también, y con eso se calcularon índices de tolerancia y factores de fitorreacción. Todo se calculó para parte aérea y raíz, con excepción de la clorofila proteína que se calculó únicamente para parte aérea. Bueno, voy a empezar a mostrar los resultados del ensayo. No voy a mostrar todos los resultados porque son muchos, y la idea es mostrar los resultados más relevantes del día 21, ya que el día 21 fue donde la mayoría de las plantas presentó la mayor acumulación de metales y por ende también la distribución, los parámetros fueron, la diferencia fue más significativa. Entonces vamos a finalizar un poco con este formato de diapositiva porque me vamos a mover bastante veces. Acá voy a mostrar los resultados de tarjetas Minta al día 21 y va a ser siempre a la izquierda todo lo que es referido al tratamiento con zinc y a la izquierda todo lo que es referido al tratamiento con cobre. La tabla lo que demuestra son los distintos tratamientos para zinc y para cobre y la concentración de zinc o de cobre en la parte aérea, en las raíces y un índice de tolerancia que se calcula como la diferencia entre el peso seco del control versus el peso seco del tratamiento en cuestión. Cuando vean un color rojo, quiere decir que da menos de 0,6, que es lo que se considera como que la tolerancia está siendo afectada. Y si ya da un valor superior a 1 de color verde, quiere decir que eso promovió, esa construcción promovió el crecimiento de las raíces. Luego abajo, los parámetros que mencioné, lo vamos a ver en estos gráficos de radar. Cada sección, cada punta representa uno de los parámetros, donde por ejemplo, peso seco, PA es parte aérea y el Z son las raíces. Y lo que vemos es esta línea verde representa el tratamiento control. ¿Por qué? Porque estos otros parámetros, para los otros tratamientos, no lo vamos a hacer como valores absolutos, sino como un índice referido al control. Por ejemplo, en la concentración más baja de zinc, que vemos acá las líneas, hay algunos puntos que van hacia el centro, eso quiere decir que disminuyó con respecto al control, y otros puntos que se alejan del centro y se van por encima del círculo verde, que quiere decir que aumentaron con respecto al control. En la tesis está todo con gráficos de barra, en tablas, con sus respectivos valores absolutos y con la estadística exacta. Me pareció de esta manera como más visual y más rápido para contar la mayor cantidad de datos posible y que sean lo más relevante, ¿no? Por ejemplo, acá lo que vemos con la concentración más baja de zinc es un incremento de los carotenoides y un incremento de la prolina parte aérea. Que si observamos también el tratamiento, la concentración, la acumulación de zinc, vemos que fue muy alta. Con respecto al control y a la máxima concentración, aumentó considerablemente. Lo mismo sucede con el cobre. Cuando vemos también los valores en negrita, que son las concentraciones máximas que se encontraron. Acá lo que vemos también es que para cobre la mayoría de los tratamientos se acumula más en raíces que en parte aérea, pero para zinc también se ve lo mismo, pero con la máxima concentración se produjo lo contrario. Se observó una mayor concentración en la parte aérea que en las raíces. Si vemos lo que pasó con la segunda concentración de zinc, los carotenoides y la prolina también se siguen manteniendo y se ve un aumento del contenido de compuestos fenólicos. Esto así puede ser todo un mecanismo de defensa de la planta, teniendo en cuenta que ya en la segunda concentración acumuló más de 10 veces comparado con el control. A la máxima concentración, esto más o menos se mantiene, se empieza a ver también un aumento en lo que es la conductividad y la humedad en la parte aérea, pero teniendo en cuenta también la concentración que fue más de 50 veces comparado con el control en la parte aérea.
Con cobre lo que vemos es una disminución del peso seco en las raíces que se va incrementando hacia mayores concentraciones, que es a mí lo que se refleja con los índices de tolerancia que van disminuyendo. También lo que se ve es la máxima concentración, donde acumuló una concentración bastante considerable y superior al control, un incremento del MA en raíz. Pero bueno, acá esta gente lo que tuvo fue una gran acumulación. Ahora, con respecto a China, acá en la Índica, lo que vemos es prácticamente rápidamente en el gráfico radar es que tiene otra escala. Esto quiere decir que algunos de los parámetros se disparó bastante y primero voy a mostrar esos resultados y luego vamos a hacer un zoom hacia esta parte para ver las diferencias que no son bien, no se ven bien con esta escala. Bueno, observando la acumulación de Cana Índica también acumuló gran cantidad de metales con respecto a otras gentes, un poco menos, pero lo que sí tuvo un comportamiento distinto en la máxima concentración, donde acumuló una concentración mucho más considerable en las raíces con respecto a la parte aérea. Sin embargo, esto, como vemos, tuvo un efecto muy negativo en el índice de tolerancia. Lo que vemos acá es que en las primeras concentraciones, tanto de cobre como de zinc, con zinc un aumento de la proteína y las proteínas en las raíces, mientras que con cobre vemos un aumento del MDA y la conductividad relativa, indicando estrés. Hacia mayores concentraciones vemos también un incremento de la conductividad relativa bastante marcado en las raíces con zinc, que se está refiriendo también a cómo se dispara la concentración de estos elementos. Mientras que con cobre también va pasando lo mismo, pero también sufre estrés en la parte aérea. Y en la máxima concentración esto se intensifica un poco más. Ahora, si un zoom a esas partes, lo que vemos es que si bien la planta acumuló mucho más, vemos una disminución bastante marcada tanto del peso seco de las raíces como en la parte aérea. Esto no se ve tanto en la primera concentración de cobre, pero sí a partir de la segunda, tanto para cobre como para zinc. Y los valores se vuelven mínimos con las máximas concentraciones. Esta planta, a pesar de acumular mucho, sufrió bastante de estrés y eso le generó una disminución del crecimiento. Litia, por su parte, fue la especie de entre las tres especies herbáceas que menos acumuló, a pesar de que, bueno, que la concentración fue bastante superior con respecto al tratamiento de control. Esto también, esta acumulación que no fue tan elevada, capaz que se puede ver reflejada en los índices de tolerancia que no fueron tan afectados, excepto con cobre. Acá lo que vemos, a pesar de eso, es que un incremento bastante fuerte en lo que es la conductividad relativa en raíces, tanto en zinc como en cobre, que se va intensificando con mayores concentraciones. Hacia la máxima concentración vemos también esto, pero en cobre vemos un incremento de la proteína tanto en raíces como en parte aérea. Haciendo un zoom, lo que vemos es que el peso seco, tanto en parte aérea como en raíces con cobre, se empieza a ver perjudicado. Esto no se ve tanto en la primera concentración de zinc, pero sí en la segunda, se comienza a ver. Y en la máxima concentración vemos lo mismo, donde observamos los valores mínimos. Entonces, hasta acá lo que tenemos como conclusiones parciales de las plantas herbáceas es que la gente tuvo una alta capacidad de acumulación tanto de zinc como de cobre y principalmente, si bien presentó una estrategia de fitoextracción para zinc, de fitoextracción quiere decir que en alguna construcción acumuló mayor cantidad en la parte aérea que en las raíces, que eso es muy buscado para fitorregeneración porque se suele cosechar la parte aérea como el órgano más fácil de extracción, pero en la mayoría de otros casos presentó una tendencia a estabilización, que es cuando acumula más en las raíces. A pesar de esto, experimentó un nivel de estrés intermedio comparado con las otras dos especies y teniendo en cuenta también la alta capacidad de acumulación de tubo. Y activó algunos mecanismos de defensa como la acumulación de proteína de carotenoides. Por su parte, Cana Índica también tuvo una alta acumulación de metales, especialmente en las raíces, con zinc, presentando una estrategia de fitoestabilización, pero esta concentración fueron menores que el contagio. A pesar de esto, le causó un fuerte estrés, visto como un aumento del MDA, la conductividad relativa, y un impacto negativo en el crecimiento. También se observó la disminución de primera parte del mecanismo de defensa. Por último, Limpia presentó una capacidad de acumulación de metales más baja de estas tres especies, también estrategia de fitoestabilización, logró sostener niveles aceptables de tolerancia, pero probablemente esté vinculada a la acumulación de metales que son más bajas. Asimismo, presentó una disminución del peso seco a pesar de esto. Y evidenció alguna respuesta de defensa como la disminución de proteína de compuestos fenólicos. Ahora voy a pasar a los resultados de las especies arbóreas. Sesbania virgata lo que tuvo es que acumuló mayor concentración de cobre que de zinc.
a pesar de que bueno, también los valores de zinc, tanto en raíces como parteras, fueron considerablemente superiores a el tratamiento de control. Sin embargo, cuando observamos el cobre, el control, comparado con ya la primera concentración de cobre, el incremento fue muy notorio en las raíces. Y a pesar de esto, después de acumular tantas concentraciones, los índices de tolerancia no se vieron muy afectados. A pesar de esto, lo que se observa es un incremento bastante fuerte en lo que es la conductividad relativa, como está vinculado a esto. Con cobre también se dispara esto, mientras que se dispara con zinc la conductividad en la parte aérea. Hacia las mayores concentraciones, en zinc se observa un incremento de la conductividad en la parte aérea de las raíces, mientras que con cobre lo que se observa es un muy fuerte incremento de la conductividad en raíces y de problema en la parte aérea. Haciendo un zoom para ver qué es lo que pasó, lo que vemos es que hay una división muy marcada de los compuestos fenólicos en raíces con cobre, que no se observa tanto con zinc. Esto se mantiene, va disminuyendo cada vez más, y en las máximas concentraciones se obtienen valores mínimos. También, bueno, acá lo que veamos es el tema de lo que decía la conductividad relativa en la parte de las raíces. Para Semania Funicia, que es una especie parecida a la virgata, tuvo un potencial pero contrario. Con virgata lo que vemos es que se acumulaba mucho más cobre, pero en este caso Semania Funicia acumula mucho más zinc. Si observamos esto, vemos una gran acumulación, que ese mismo salto tan rápido desde del control hacia la primera concentración que hemos visto con virgata en zinc, lo vemos en virgata con cobre, lo vemos con punicia en zinc. Y también lo que vemos es que los índices de tolerancia no fueron muy modificados. Incluso en la adaptación más baja se observó un incremento del crecimiento de la raíz. A pesar de esto, lo que vemos es un incremento también bastante marcado en la conductividad relativa, como veíamos para virgata con cobre, lo vemos para punicia con zinc. Mientras que con cobre lo que vemos es un incremento de la conductividad relativa en raíces y de LMA también, y también un incremento bastante fuerte del LMA en la parte aérea, a pesar de que las concentraciones no han sido tan altas. Ahora, lo llamativo de esto es que a mayores concentraciones, el LMA en la parte aérea comienza a disminuir. Y otra cosa interesante para mostrar es que Semania Funicia en la máxima concentración acumuló menos cantidad de metales que en la concentración intermedia, que eso era algo que hasta ahora no habíamos visto, que donde veíamos visto que siempre las plantas acumulaban mayor concentración de metales hacia las mayores concentraciones de los tratamientos. Esta disminución del LMA se vuelve mínima en la máxima concentración, y esto ahora les voy a mostrar por qué pudo haber sido. Lo primero vamos a ver, bueno, esto del peso seco en las raíces, que se nota como con el aumento acá. Y también lo que quiero destacar acá es que vean cómo disminuye el peso seco en la parte aérea hacia las máximas concentraciones, volviéndose bastante mínimo con cobre. Esto fue por esto. Semania Funicia presentó este comportamiento que fue único, que durante las plantas, cuando estaban las plantas siendo inundadas en la aplicación de los metales, en esas 24 horas, pasadas, no sé, 5 o 6 horas de la aplicación de los metales, que comenzaron a fusionar las hojas. Y comenzaron a fusionar de la parte basal hacia apical, pero no quedaron totalmente peladas las plantas. Incluso lo llamativo es que fusionaban hojas de color verde. Esas hojas las juntamos, medimos la concentración de metales pesados, fue considerablemente superior a lo que habíamos medido después, a los días 7 y al día 21. No hay reportes de Semania Funicia que vayan en esta estrategia, pero hay otras especies que lo que hacen es observar rápidamente una alta concentración de metales, abscisionar hojas, y es una forma de limpiar la resósfera inmediata con una estrategia de defensa para que la planta no muera. Pero bueno, no hay reportes de esto en Semania Funicia. A pesar de haber sufrido esto, las plantas a los días posteriores lo recuperaron y rebrotaron normalmente. Eso es algo bastante llamativo, que es una estrategia muy interesante para el fitocontaminación. Por último, el ceibo, fue la planta herbácea arbórea que vino a acumular metales, los niveles son bastante bajos y por eso los índices de tolerancia son normales. Acá lo que vemos también es que a pesar de que sean niveles bajos, se ve un incremento del LMA en la parte aérea con zinc y la conductividad relativa en las raíces con cobre. Esto también se va disparando hacia las máximas concentraciones.
también se ve un incremento de la prina, tanto en raíces como en la parte aérea, para zinc y para cobre en las mayores concentraciones. Entonces, como conclusiones de la parte de las plantas arbóreas, es que Serbania virgata presentó una mayor acumulación de cobre, pero se le generó un mayor nivel de daño, ¿no? Y frente al estrés por cobre, tuvo una gran acumulación de prolina. Serbania Tunisia presentó el comportamiento contrario, fue la especie que más acumuló zinc por fitoestabilización. A pesar de esto, mostró niveles aceptables tanto de MA como de tolerancia. Con cobre presentó mayores niveles de estrés y también vimos mayor acumulación de prolina de compuestos fenólicos, pero lo importante de ese baño fue la inducción de la abscisión foliar en respuesta al cobre. Es una estrategia de supervivencia bastante llamativa para esta reunión. Por último, Seibo fue la especie que menos metales acumuló y eso le provocó una menor reducción de crecimiento, aunque hizo algunos signos de estrés. Entonces, como conclusiones del ensayo 2, es que todas las especies evaluadas experimentaban algún grado de estrés en alguna concentración, pero se observaban diferencias significativas en las respuestas, así como los patrones de acumulación y translocación de metales. Algunas plantas fueron mejores para zinc, otras para cobre, y otras acumularon más en las partes aéreas y otras más en las raíces. La mayoría presentó comportamientos como fitoestabilizadores, ¿no? Eso quiere decir que acumularon más en las raíces. Excepto tarjetas donde vimos ese comportamiento fitoextracción en la parte aérea con zinc. Y algo que no se mostró mucho ahí, pero cabe destacar que ninguna especie, en ningún tratamiento se observó mortandad. Todos los tratamientos que nosotros utilizamos son concentraciones excesivas para la planta y ninguna murió. Así que podríamos incluso haber probado concentraciones mucho más altas para ver hasta dónde toleran. Entonces, el propósito de esto era seleccionar una especie herbácea y una arbórea que fueran las que se habían comportado mejor. Nosotros lo que terminamos seleccionando fue, como la herbácea Tagetes nunca, por ser la especie que más acumuló metales y por ese comportamiento de fitoextracción, y Serbania Tunisia, sí, por ser la especie que más acumuló también Sting, no acumuló más cobre como Serbania virgata, pero el comportamiento que tuvo frente al cobre de la sesión de hojas es muy interesante para esta especie. Estas dos especies ahora se seleccionan para el próximo ensayo, el ensayo 3, el cual es exponer a concentraciones también de zinc y cobre crecientes a estas dos especies con distintas especies de hongos micorrízicos para ver si la inoculación con estos hongos modifica la respuesta de las plantas. Primero voy a hablar un poco de los hongos micorrízicos que no hablamos. Las micorrizas, que son la asociación simbiótica entre hongo y planta, específicamente entre hongos formadores micorrizas. Están presentes en más del 80% de las plantas vasculares, o sea que prácticamente casi todas las plantas pueden formar micorrizas. Son muy generalistas, esto lo que quiere decir es que una especie de hongo micorrízico puede formar micorrizas con varias plantas, varias especies de plantas, o sea, que no son específicas, pero lo que sí es específico es la interacción, o sea, el resultado de la interacción. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que, por ejemplo, puede haber un hongo micorrízico que aumente la tolerancia frente a un estrés a una planta y con otra planta el mismo hongo no hace nada. Entonces, algo que se estudia mucho es la interacción específica entre algún tipo de estrés o promoción de crecimiento en una especie de planta y una especie de hongo. Nosotros específicamente, entre los hongos micorrízicos, trabajamos con hongos micorrízicos vesículo-arbusculares. Y esto lo que tienes es la formación de estas estructuras únicas que son las vesículas y los arbustos. Esta es una foto de una raíz tenida de los ensayos y lo que trato de destacar acá son las estructuras únicas, que son los arbustos y las vesículas. Los arbustos son las estructuras que tienen los hongos para realizar el intercambio con las plantas, mientras que las vesículas son estructuras de reserva que en lo que es la fitorremediación se han buscado porque se ha estudiado que los hongos acumulan metales en esas vesículas. Entonces, si hay mucha presencia de vesículas, es una ventaja para las plantas para fitorremediación. Bueno, el inóculo que lo usamos para este ensayo, lo propagamos nosotros en estos sistemas, como acá a la izquierda, son unas terrinas que tienen un sustrato compuesto por perlita, vermiculita, tierra mineralizada y inóculo posterior, donde lo usamos en plantas trampas porque estos microorganismos son, hasta lo que se sabe hasta ahora, son simbiontes obligados, o sea que requieren sí o sí un hospedante vivo para poder propagarse. Usamos una mezcla de plantas trampas de lotus y trébol,
Y de acá lo que sale con binóculo es la mezcla de ese sustrato con raíces microrezagas, hifas y esporas de hongo. Esto es lo que se usa lo que usamos para la inoculación de estos ensayos. La inoculación que hicimos en este setting de 5x5 y utilizamos 3 especies de microresiduos: uniformes moseales, lictosporas de certícola y Rhizoglomus intrarraíces. Acá lo que vemos es un pan de tierra, el pan de tierra que sale de esos spinnings que después se sembraron, se trasplantaron en estos vasitos. Acá lo que quiero denotar en el pan de tierra es como si fuera una especie de sanguchito, donde la parte aérea, la parte superior, digo, es tierra, la parte inferior también es tierra, una tierra mineralizada. Vale, la mezcla en realidad de tierra-arena, que usamos con el ensayo anterior, y eso que viene en el medio es el inóculo compuesto por la perlita y la vermiculita. Lo que hacemos con esto es nos aseguramos de que las raíces de las plantas pasen por esa sección y ahí es donde son inoculadas por el hongo. Una vez pasado un mes, que se mantiene en ese sistema para asegurarnos que las plantas estén microrizadas, pasaron a estos vasitos de 300 centímetros cúbicos que tenían la misma mezcla de tierra-arena en proporción 2:1 y decidimos para este ensayo utilizar menor tamaño de plantas que en el anterior por un tema de cuestiones de tiempo, porque ya los ensayos anteriores eran bastante largos y bueno, entre que tuvimos la pandemia tuvimos que recortar bastantes cosas. Así que se usó el mismo sistema tanto para cefanes como para tajetes. Y los tratamientos también los variamos. Usamos otras concentraciones de zinc y de cobre, usamos 500.000 y 2.000, y 250, 500.000. Esta modificación la hicimos teniendo en cuenta estudios previos sobre la supervivencia de los hongos. El sistema de aplicación de metales fue exactamente igual que el anterior, con las bandejas por inundación durante 24 horas, luego se extrajeron y se dejaron creciendo, y se cosecharon tanto el día 7 como el día 21, exactamente igual que el ensayo anterior. Entonces, este ensayo del hongos microrrízicos consistió en 2 especies vegetales, que fueron tagetes y cefania cubicia, 3 especies de hongos, más un control sin hongo, 2 metales, con 3 concentraciones cada uno, más un control también sin metales, y los 2 momentos de muestreo. Y para esto vimos prácticamente los mismos parámetros que vimos en el ensayo anterior, pero agregamos los porcentajes de microrización y de estructura fúngica. Vamos a hacer el mismo formato de filminas de presentación para los resultados, pero ahora lo que vamos a ver es también siempre los resultados al día 21 de tajetes, y vamos a ver los tratamientos con zinc, luego los tratamientos con cobre, y vamos a pasar a cefania. Entonces vamos a ver acá los tratamientos. Cada panel va a ser un tratamiento de la parte de los hongos, ¿no? Tenemos tratamiento casi sin hongo y tratamiento con uniformes mosos. Acá lo que vemos es, bueno, también el mismo gráfico del radar con los mismos parámetros, pero agregamos un porcentaje de microrreacción, que acá tiene esta forma porque va a ser siempre 0 porque son tratamientos que no tienen. Entonces, acá lo que vemos es que con MOSE, con uniformes MOSE, la concentración de metales aumentó considerablemente con respecto al control. Incluso lo que se ve una gran diferencia en la parte aérea, en la translocación hacia la parte aérea. Que si vemos acá, la máxima concentración es prácticamente el triple que el tratamiento sin hongo. Lo que vemos es que sin el hongo, en un incremento del contenido de proteínas en la parte aérea, con las fluctuaciones crecientes de metales, y en la máxima concentración, un aumento muy fuerte del MDA en la parte aérea. Ahora, observando con los tratamientos con MOSE, lo que vemos es un incremento del MDA en las raíces, que se vincula mucho al incremento tan fuerte del aumento de los metales, de la producción de los metales. También vemos un incremento del MDA en la parte aérea, y en la máxima concentración también vemos ese mismo incremento que está prácticamente en la misma proporción que el tratamiento sin hongo, pero hay que tener en cuenta que el MOSE acumuló el triple que el tratamiento sin hongo. También lo que vemos como se hace es una activación de algunos mecanismos de defensa como la acumulación de prolina y también un poco incluso el aumento de los carbonos. Con desartícula lo que vemos es que los índices de tolerancia mejoraron considerablemente todas las concentraciones, lo que se refleja en un aumento del crecimiento de las raíces. También la concentración fue bastante elevada, pero no fue tan alta como con MOSE. Lo que vemos, bueno, es el incremento del peso seco en la parte aérea, pero también lo que se observa es una disminución el incremento del peso seco en las raíces.
Pero lo que vemos también es la disminución del contenido de clorofilas, que se va haciendo mínima en las mayores concentraciones de zinc. Y también vemos un aumento del contenido de proteína. En el Interrace tenemos también otra escala, porque hay un parámetro que se dispara mucho. Por ejemplo, acá lo que tenemos es que Intra-Race acumuló grandes concentraciones, incluso superando a MOSE, pero únicamente en las raíces y únicamente en la máxima concentración. Lo que vemos, bueno, es hacia mayores concentraciones, mayores niveles de MDA, tanto parte de la como raíz, y en la máxima concentración, el MDA de la parte de la se vuelve máximo, a pesar de que, bueno, las concentraciones, si bien fueron considerablemente superiores al control, no fueron tan elevadas como, por ejemplo, vemos. Haciendo un zoom de eso, lo que vemos también es una disminución del contenido de clorofilas y carotenos hacia las mayores concentraciones de los metales. Entonces, hasta acá lo que tenemos en los tratamientos con tarjetes y zinc es que con MOSEL mejoró la oxigenación en general y la translocación en la parte aérea, presentó casi prácticamente el triple que el tratamiento sin mango. Siempre mostrando fitoestabilización. Presentó un nivel de estrés oxidativo similar al control, visto como ese aumento del NA que hablé, y una mayor acumulación de proteína en la parte aérea y aumento de pigmento respecto al control. Con desartícula, promovió el crecimiento de las raíces, como hemos visto con la mejora del índice de tolerancia, acumuló solo más metales en la máxima concentración e incluso en la máquina, a pesar de haber acumulado más, fue menor que con MOSEL, y presentó también menos estrés, que potencialmente pudo haber sido por la menor concentración. Pero a pesar de esto, también observamos una disminución del contenido de clorofila. Por último, con Interrace solo acumuló más metales en la máxima concentración, que fue mayor o igual a MOSEL, pero también fue únicamente en la raíz. Pero tuvo un mayor nivel de estrés en la parte aérea, el doble que el control, pero ligeramente menor que MOSEL. Hay que tener en cuenta también que MOSEL tiene muchísimo más de zinc en la parte aérea. Y se observó la disminución de clorofilas y carotenoides. Ahora, pasando a los tratamientos con cobre, lo que vemos es que, por ejemplo, con MOSEL, a diferencia de lo que vimos con zinc, no acumuló más que el tratamiento de control sin hongo, incluso muchas veces acumuló menos. Pero esto es lo que, si vemos también en las raíces, las diferencias no fueron tan notorias, sí lo que se mejoró considerablemente es el índice de tolerancia en la máxima concentración. Acá también tenemos otra escala, porque hay un parámetro que se dispara. Lo que vemos es que hacia las mayores concentraciones va aumentando el contenido de proteínas de tanto en raíces como en bacterias, pero en la máxima concentración se dispara muchísimo lo que es la prolina en parte de. Ahora, con MOSEL, vemos un incremento del MDA en las raíces, que se hace bastante fuerte hacia concentraciones más altas, y en la máxima concentración se ve un poco más de incremento del MDA en la parte aérea. Para hacer zoom y mirar también, comparar un poco qué es lo que pasó con el tratamiento sin hongo, lo que vemos es que a mayores concentraciones aumenta el contenido de proteínas, que no es lo que veíamos, pero también, si observamos, se produce una fuerte disminución del peso seco, tanto en la parte aérea como en las raíces, cuando no están en hongos, que es algo que no se ve cuando estamos. Con respecto a con desartícula mejoró el índice de tolerancia en la primera concentración de cobre, pero después lo repercutió muy negativamente. También esto presentó mucho mayor acumulación de cobre en las raíces con respecto a la parte aérea, mientras que intrarraíces lo que presentó mucho más acumulación. Si observamos en la parte aérea, fueron prácticamente 5 o 6 veces más, y fue la acumulación del hongo con el que más se acumuló cobre en esta planta. A pesar de esto, los índices de tolerancia no se vieron tan afectados. Observando lo que pasó con desartícula, aumenta el peso seco primero en la parte, el peso seco en las raíces, como vimos con los índices de tolerancia, que luego disminuye considerablemente. Luego también se ve un incremento de los carotenoides y el MDA en la parte aérea, que se hace máximo también con nuestras puntuaciones. Algo destacable también para mostrar es que el porcentaje de microcesión fue incrementándose, fue considerablemente superior al control mientras más zinc tenemos. Esto es una respuesta que se suele ver porque muchas veces frente a un estrés las plantas suelen microsar más. Con respecto a intrarraíces, vemos un aumento del MDA en las raíces, con una concentración más baja, y un aumento de las proteínas. Lo mismo sucede, pero se mantiene el incremento del MDA en las raíces y el MDA en la parte aérea, pero hay que tener en cuenta que ya las concentraciones se tornan bastante altas comparadas con el control. Y este patrón se sigue manteniendo en la máxima concentración.
Entonces, con los tratamientos de cobre, lo que tenemos es que MOSE mejoró la tolerancia a la máxima concentración y acumuló menos que el control. Eso es un aspecto muy negativo para lo que es fitorremediación, porque lo que nosotros queremos es que las plantas acumulen y extraigan metales. Y a pesar de eso también presentó mayor estrés, visto con un incremento de la humedad. Desartícola mejoró la tolerancia a la máxima concentración, pero disminuyó la concentración superior. Solo acumuló más cobre en raíces a la máxima concentración respecto al control y presentó mayor estrés en la parte aérea. Y también se observaba acumulación de caroteno y purina como un mecanismo de defensa. Por último, Intrarraíces presentó niveles aceptables de tolerancia, se modificaron un poco, pero no bajaron del 0,6. Fue la combinación con la que mayor acumuló en general, incluso presentó 8 veces más concentración de cobre en la parte aérea respecto al control. Y presentó en algún caso también, eso no lo mencioné muy bien, que las concentraciones más bajas de cobre presentó tendencias de fitoextracción, o sea que acumuló más en una parte aérea que en las raíces. Ahora voy a mostrar los resultados de Cebuano Punicio con los tratamientos de zinc. Lo que vemos acá es que con MOSE, las concentraciones de la acumulación en la parte aérea fueron similares al control, mientras que en las raíces se incrementó, pero hacen las mayores concentraciones. Acá lo que vemos con el control es un incremento en el contenido de prolina en raíces en parte aérea y un incremento del MA que se va haciendo cada vez más fuerte, donde el incremento del contenido de prolina como el MA hace las mayores concentraciones. Mientras que con MOSE lo que vemos es un incremento de prolina, pero también en la parte aérea, y un incremento del MA, ¿no? Teniendo en cuenta que no hay tanta diferencia en la compresión de parte aérea. Lo que sí vemos es un incremento del peso seco aéreo con respecto a el estrés que se ha generado. Para hacer un zoom para comparar esto con el tratamiento sin hongo, lo que vemos es que hay un incremento sostenido del peso seco, tanto de la parte aérea como de la raíz, con las mayores concentraciones de metal. Algo que no se mantiene mucho con MOSE. Ahora, mirando con desartícola, presentó también gran acumulación, muchísimo más en raíz que en parte aérea. Mientras que entre raíces también presentó algún que otro valor similar, pero también valores más altos en las raíces. Y valores similares en lo que son los índices de tolerancia. Lo que sí vemos, que no hemos visto hasta ahora, es que el porcentaje de microsolución disminuye considerablemente con el aumento de las concentraciones de los metales. A pesar de esto, hubo diferencias significativas en lo que es la planta micorrizada con este hongo versus la planta sin micorrizada. Lo que vemos también es un incremento de la prolina, tanto en raíces como en parte aérea, y el incremento del peso seco en la parte aérea. Mientras que con intrarraíces lo que vemos es un incremento de prolina en la parte aérea que se va haciendo cada vez más fuerte junto con un incremento de prolina en las raíces. El porcentaje de migración también disminuye, como vimos con desartícola. Entonces, como funciones parciales de hasta ahora de los tratamientos con zinc, es que con MOSE se obtuvo un mayor crecimiento en la parte aérea, hubo mayor acumulación en las raíces con altas concentraciones, pero presentó mayor estrés. Desartícola presentó una mayor acumulación en raíces, fue 5 veces más que el control y fue el doble incluso que con MOSE. Presentó menor estrés que el control, o sea, presentó estrés también, pero considerablemente menor comparado con el control, observado como MA en la parte aérea. Y sostuvo también un incremento del peso seco aéreo, que esto es bastante positivo. Intrarraíces presentó menor crecimiento en la parte aérea, presentó mayor acumulación en raíces, presentó mayor que MOSE, pero menor que desartícola, y presentó menor estrés que el control. Y bueno, para ir examinando, vamos a mostrar los resultados de cobre. Lo que vemos es que con MOSE se aumenta considerablemente en las raíces, pero en las raíces, en las últimas concentraciones, las máximas, pero en la parte aérea no hay un incremento tan sustancial como hemos visto antes. Lo que vemos es que a partir de la segunda concentración en el tratamiento sin hongo, un incremento bastante fuerte en lo que es el MA en la parte aérea, y un incremento de la prolina y de la parte aérea y de las proteínas en las raíces. Esto más o menos se mantiene hacia las mayores concentraciones, pero lo que se ve también es que el peso seco en las raíces disminuye considerablemente con las mayores concentraciones.
y el MDA también se vuelve máximo en la máxima concentración. Con MOSE lo que vemos es también un incremento de prolina y del MDA en la parte aérea, que no es tan elevado como vemos en la segunda y la tercera concentración con respecto al control. Pero bueno, esto se vincula también a la menor acumulación que tuvo. Desartícola presentó una alta acumulación, tanto con Interrace. Interrace también presentó un valor muy alto comparado con tratamientos sin hongo. Y Desartícola presenta también altos, pero únicamente en la máxima concentración. Lo que vemos también es, bueno, con Desartícola vemos una fuerte disminución hacia las mayores concentraciones de cobre y de lo que es el porcentaje de microrización. Y un incremento de la MDA en la parte aérea, pero es marcado en la máxima concentración. Mientras que con Intraraíz, lo que vemos es que hubo un incremento de las proteínas en la raíz y se va produciendo la disminución del peso seco en la parte aérea, que es bastante bien marcado, pero a pesar de eso, bueno, se ve algunas respuestas como el aumento del contenido de carotenoides y de prolina en las raíces, pero también un incremento en el DMA en la parte aérea, por el que tener en cuenta también la alta concentración que tuvo. Entonces, como conclusión de los resultados con los tratamientos con cobre es que no se aumentó la acumulación Raíces, que es el triple que el control, pero disminuyó considerablemente en la parte aérea, que es 5 veces menos que el control. Esto es un aspecto bastante negativo porque normalmente lo que se busca es que acumulen más en la parte aérea. Presentó menor estrés en la parte aérea, como se vinculado a esto. Ese artículo aumentó la acumulación Raíces, fue mayor que MOSE, presentó menor estrés en la parte aérea, que también fue menor que MOSE, y presentó un nivel de grado de tolerancia similar al control, a pesar de acumular considerablemente más. Intraraíce, por último, presentó una mayor acumulación Raíces, casi triple que el control, y también en la parte aérea, casi el doble que el control. Y fue mayor incluso que Desartícola. Mejoró la tolerancia también, como vimos, pero presentó la disminución del peso seco, que bueno, esto está vinculado a los altos niveles de acumulación que tuvo. Entonces, como conclusiones de este ensayo, en ninguna especie ni ningún tratamiento tampoco se observó mortandad, igual que en el ensayo 2, a pesar de las diferencias de acumulación y translocación de los metales. Algo que no quedó muy claro ahí, porque no poníamos valor absoluto, es que los porcentajes de microrización per se, sin importar el tratamiento del metal, para tarjetas mutas fueron considerablemente superiores, cercanos al 90 al 100%. Tarjetas mutas siempre estaba las raíces totalmente microrizadas y se veían muchas de las estructuras que vimos de los arbúsculos y los vesículos. Mientras que para Punicia eran considerablemente menores, entre el 40 y 60%, pero a pesar de eso, con esta concentración ya fue suficiente como para ver diferencias notorias entre el tratamiento sin microrizar y el tratamiento microrizado. Entonces, van diferencias significativas en la respuesta, como vimos, con patrones de distintos patrones de acumulación y translocación, y también la mayoría se siguió comportando como fitoestabilizadores, excepto con agentes Intraraíces y cobre que presentó en algunos casos mayor acumulación en la parte aérea. Entonces, para seleccionar como la combinación que fue más efectiva que es para cada elemento, la gente muta fue mejor para zinc con MOSE y para cobre con Interraíces. Mientras que Cefania Punicia fue mejor con Desartícola para zinc y para cobre presentaron como comportamientos similares entre lo que es un acumulo más, un acumulo menos, pero uno acumuló más de crecimiento y otro lo primero menos. Entonces, Interraíces y Desartícola las consideramos como buenas para utilizarlo con cobre. Estos resultados se relacionan mucho a lo que había dicho del tema del resultado de la interacción de los hongos microrrízicos, que es muy específico dependiendo del estrés y dependiendo de la especie que estamos comprando. Entonces, como conclusiones generales de la tesis, por ahí concluyendo, es el primer ensayo se identificaron 177 especies con potencial fitorremediador, que es el grafiquito este, y de total de estas especies terminamos seleccionando 6 para hacer un estudio más detallado. El primer ensayo, del ensayo 2 de las plantas, se terminó eligiendo tarjeta muta como la mejor especie herbácea y a Cefania Punicia como la mejor especie arbórea. Mientras que para los tratamientos con los hongos microrrízicos vimos que la inoculación modificó las respuestas y la translocación de estas dos especies. Con tarjetas fue mejor MOSE para zinc y fue mejor Interraíces para cobre. Mientras que para Cefania, Desartícola fue mejor para zinc y Desartícola e Interraíces fueron mejores para cobre. Entonces podemos concluir que la utilización de unos microrrízicos musculares potencia la tolerancia a la acumulación de metales en estas especies y las especies pueden ser útiles para
para fitorremediación, y estas combinaciones pueden optimizar esas estrategias. Entonces, como perspectivas a futuro de cosas que se podrían seguir haciendo relacionadas a esta temática, es explorar más especies vegetales. Si nosotros estudiamos 6 especies y luego terminamos estudiando 2 especies únicamente por los hongos micorrízicos, por un tema de que tenemos que acortar la cantidad de ensayos y tiempos, identificamos 177 potenciales especies para seguir estudiando. Hay algunas especies que están estudiadas, pero si se acuerdan del gráfico, que había una parte roja que era prácticamente un tercio del total, esas no están estudiadas para nada. Están identificadas nomás que crecen en un ambiente contaminado, no se sabe si sirven o no. Incluso algo muy interesante es que internacionalmente se busca mucho unas especies que se llaman especies hiperacumuladoras, que son especies que tienen una capacidad de acumulación muy elevada, que bueno, las que estudiamos nosotros ninguna llegó a ese grado de hiperacumulación, pero no hay ninguna especie catalogada, o sea, hay 400 especies identificadas como hiperacumuladoras. Ninguna de esas especies es nativa de Argentina, y no sé si es porque no hay, o porque hasta ahora no se han identificado. Profundizar el estudio de las especies evaluadas, si bien medimos un montón de cosas en distintos momentos, faltaron algunas que no terminamos de realizar por temas de tiempo y disponibilidad de material. Algo que sería muy interesante, por ejemplo, sería profundizar en el estudio del mecanismo, por ejemplo, de la abscisión de hojas de Cephania funicia, y ver bien cómo es ese mecanismo, cómo se desencadena, que es una respuesta que es extremadamente rápida, porque en menos de 24 horas eso se produjo, y que en las determinaciones que nosotros hicimos lo perdimos, porque la determinación más rápida fue a los 7 días. Otra cosa interesante para estudiar, que no terminamos de hacer, es indagar un poco más en el sistema de defensa antioxidante enzimático de las especies, el tema de estudiar enzimas antioxidantes como catalasas, peroxidasas, o otros compuestos que son otras moléculas que son muy útiles en lo que es fitorremediación, que son las fitoquelatinas. Estudiar la interacción entre especies y vegetales, entre especies vegetales y demás, porque bueno, esto básicamente se relaciona un poco al esquemita que está acá, que en los programas de fitorremediación no se usan las especies por separado, no se hace como un monocultivo. Si bien nosotros tuvimos que estudiar las plantas por separado por un tema de hacer un reduccionismo para poder identificar las respuestas a qué se referían, la finalidad real después de todo esto es tratar de hacer algo así como lo que menciona es armar una especie de ecosistema artificial en la cual todas las especies cumplan un rol específico. Alguna puede acumular más, alguna puede acumular menos, alguna puede ser más tolerante en situaciones iniciales de contaminación, y cuando la contaminación va disminuyendo en el programa de fitorremediación, pueden poner alguna otra que no sea tan tolerante, pero capaz que tiene buena acumulación y translocaciones a las partes aéreas. Y también estudiar la interacción entre estas especies, porque muchas veces especies que se ponen juntas se pueden sinergizar y ver un proceso, una extracción que sea mejor de metales pesados, y también de hongos, ¿no? Porque nosotros estudiamos los hongos por separado, la realidad es que los microorganismos que hay acá están todos juntos, y ver si esos hongos se puede producir competencia o si es una interacción favorable. Estudiar otros microorganismos también, nosotros estudiamos hongos micorrízicos arbusculares, pero por ejemplo las 3 especies que nosotros tenemos como arbóreas son leguminosas, y las leguminosas se destacan mucho el uso de bacterias fijadoras de nitrógeno, que forman nódulos, y que si bien esas bacterias no harían una interacción directa con esos hongos micorrízicos, los cuales eso sí absorben los metales y se los dan a las plantas, las bacterias lo que harían es promover el crecimiento de las plantas. Y todo lo que promueve el crecimiento de las plantas favorece la extracción de metales y hacemos eficiente el proceso de fitorremediación. Hacer un seguimiento a largo plazo. Nosotros decidimos tomar determinaciones a los 7 a los 21 días para ver diferencias entre las respuestas más inmediatas, pero los programas de fitorremediación son más largos. Si bien nosotros hemos hecho algunos ensayos paralelos que han durado 2 años máximo, para estudiar las respuestas que tienen a lo largo del tiempo y ver cómo las plantas se van adaptando a esta situación. Y por último, explorar un poco más el tema del uso secundario de las especies vegetales. Así como había dicho con el tema de tarjetas y silica que podían llegar a servir para la extracción de aceites esenciales, esto es algo que se favorece mucho, los estudios de especies aromáticas para fitorremediación, por un tema de la extracción de estos compuestos, que pueden ayudar a amortizar los costos. Pero también hay que ver cómo es el rendimiento de estos compuestos, cómo varía, por ejemplo, la composición de los aceites esenciales frente a estas situaciones de estrés. Así que aún queda mucho por hacer.
Que bueno, termina todo relacionado a terminar estudiando interacciones más específicas entre las plantas, los microorganismos y este tipo de peces. Bueno, excelente presentación. Aprendí muchísimo. Bueno, ahora el jurado va a hacerte consultas, sugerencias, preguntas. ¿Quieres empezar vos, Natalia? En primer lugar, Bien fuerte, que felicitar a el Matías. micrófono está allá. ¿Dónde está el micrófono? Acá. Allá, pero Bueno. habla bien fuerte y se te escucha. Y en primer lugar, felicitarte a vos y al equipo de trabajo por el caudal y el nivel de intensidad que ha tenido el estudio, la tesis. Los que hemos pasado por un proceso de estudio doctoral sabemos lo que involucra y realmente el caudal de trabajo ha sido muchísimo. Deben estar re contentos los de los invernáculos que le copaste más o menos. Todo el- Si había algún momento que era todo mi planta. ¿no? Por eso, ahí yo haciendo un cálculo rápido del tratamiento, tengo hay miles de plantas. Sí. Así que por eso, en ese sentido, felicitaciones. Veo que también hay mucho potencial de trabajo posterior. Una de las preguntas que yo me había notado era parte de lo que pensaste como futuro, Sí. sobre todo cuando hablaste de... No me voy a meter a parte fisiológica porque yo soy ingeniera forestal especializada en otras cosas, pero más que nada en lo que tiene que ver con la calidad de, por ejemplo, metabolitos secundarios que se pueden extraer de esos subproductos que mencionaste, y me parece muy interesante ese camino. Entiendo que todavía no han explorado por ahí. Hemos hecho una extracción de aceites esenciales con tajetes para evaluar rendimiento. El rendimiento, pero no calidad, digamos. No, Está bien. rendimiento disminuye ligeramente porque disminuye el crecimiento de la planta. Entonces, eso es lógico. Y es lógico que haya una disminución comparada con una situación no contaminada. Ahora, se pueden extraer aceites de esos ambientes contaminados. No llegamos a hacer la calidad de los aceites. Hay otros trabajos, a ver, Tajete es minuta porque es una especie nativa que también no está muy estudiada en lo que es esto, pero lavanda, menta, las especies aromáticas convencionales más estudiadas que se usan para extraer aceites esenciales, ya están muy estudiadas en estas temáticas y muchas veces no se modifica la calidad de los aceites o si se modifica siguen siendo útiles si necesitan hacerlo. Entonces, sería promisorio dentro de todo. Claro, hay programas internacionales que promueven la reutilización de esos ambientes contaminados a través de la propagación y utilización de especies aromáticas ahí, como para que ese ambiente que está contaminado quede en desuso, no esté abandonado. Otra de las preguntas que me había anotado es, recuerdo allá lejos de ese tiempo cuando habíamos conversado que, no sé, la casualidad había hecho que yo había trabajado un poquito en lo que son los rellenos sanitarios y vos me habías preguntado por especies que habíamos trabajado. Y bueno, yo te había comentado que habíamos trabajado con caña. Bueno, el problema de caña con la invasión ya no es lo mismo que trabajar con estas especies. Claro. Si tiene algún antecedente digamos, estudio sobre algo que se haya hecho por ahí en relleno que pueda ser asimilable o comparable con lo que ustedes han trabajado, pensando que esto después debería tener una aplicación práctica en el cordón hortícola. Sí, 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 sí. A ver, el tema, por ejemplo, de
actividades que puedan llegar a contaminar para evitar la dispersión de esos contaminantes. Entonces, en otros países arman alrededor de las fábricas, o alrededor de los vertederos, también de los rellenos sanitarios, una zona con distintas especies que van haciendo este trabajo de evitar que se disperse la contaminación. Entonces eso también es otra utilidad. Incluso, bueno, todo lo que son los cinturones verdes alrededor del mundo, que no usan únicamente también para la producción de alimentos, esto también lo tienen en cuenta. El tema de que no esté muy próximo la producción de alimentos a la ciudad. Cosa que, bueno, acá está pasando por el avance demográfico que va avanzando sobre las zonas agrícolas. Sí, por eso mi última ya comentario o pregunta es a nivel cordón, si tienen previsto algún ensayo a campo que no sea necesariamente solamente el laboratorial o escala laboratorio. Y estaría bueno, pero no sé. Siempre nos gustó hacerlo. Hay un pequeño detalle del tema de trabajar a campo con esto, es que normalmente las áreas contaminadas no son de libre acceso. Por eso, productivas, Son o productivas, o en el peor de los casos, son privadas y pertenecen a alguna empresa, alguna entidad que no le gusta mucho que se está contaminado eso, ¿viste? Por más que diga, bueno, vamos a remediarlo, vamos a... No, pensaban aunque sea en lo que fuera una bordura o algo más especial, digamos, para ver si se puede arrancar por ahí. Sí, yo creo que por ahí se podía arrancar. Sí. Y bueno, y aparte de felicitarte porque está excelente el trabajo. Muchas gracias. Doctora Chocobar Ponce, ¿quiere hacer algunas consultas, preguntas, sugerencias? Sí, me perdí un pedacito de lo que estaba mencionando la colega ahí. Se cortó, parece, se les cortó. Sí, se cortó, pero lo recuperé, gracias. Pero bueno, primero, antes que nada, felicitarte, Matías, por tu trabajo. Felicitar a las directoras. Realmente estoy también muy asombrada con la cantidad de datos que tenéis y como fisióloga vegetal se me va la cabeza para muchos lados. Pero bueno, yo te quería preguntar, ahí cuando vos, te voy a hacer unas preguntas, no son muy difíciles, pero no te pongas nervioso. Ahora ya que somos colegas todos acá, vamos a charlar un poquito a ver hacia dónde podemos llevarlo. Vos ahí cuando mostrabas tus datos Sí. con aceite y viscospora, vos mencionaste ahí que hay una disminución del MDA, no sé si me escuchas bien. Sí. Disminución del MDA en la parte, una disminución del peso seco y disminución de las clorofilas, y creo que habías dicho que también el MDA, la parte aérea estaba más alto. Sí. Era con zinc, si no me equivoco. Sí, puede ser. ¿Vos a qué atribuís esos tres cosas que están pasando en forma simultánea? A la parte, no sé si me entendés la pregunta. Sí, que se observó el incremento del MDA en la parte aérea, pero también de clorofilas, una cosa así. Sí. Con el tema de los hongos micorrízicos, ¿no? Sí. Sí, bueno, en parte puede ser porque los hongos micorrízicos no cumplen únicamente la función de absorber metales pesados. Naturalmente, en una situación sin contaminación, los hongos micorrízicos funcionan como una extensión de las raíces y le permite aumentar la capacidad exploratoria a las plantas. Eso también lo que hace es absorber más agua y más nutrientes. Ya de por sí eso es un efecto positivo per se para la planta en lo que es la contaminación, porque le estaría ayudando a promover de alguna manera el crecimiento y eso tenés un efecto positivo. Lo otro, bueno, tenés el tema de que también absorbe metales pesados y se lo da a la planta. El tema de eso de observar tanto de MDA como de clorofila, yo lo atribuyo a que pasan las dos cosas, ¿no? Por alguna parte el hongo también le está dando nutrientes a la planta y eso está tratando de mejorar la situación de crecimiento, pero al mismo tiempo le está dando metales y eso le genera algún estrés oxidativo. Y eso también depende también del grado de traslocación que tenga la planta hacia la parte aérea, ¿no?
normalmente la mayoría de los mecanismos y las barreras principales de defensa están en la raíz al principio, ¿no? Cuando la planta, usando una planta sin hongo, ¿no? La planta absorbe los metales por las raíces, entonces la mayor cantidad de barreras y los mecanismos de defensa primero que se activan están ahí, en las raíces, para evitar que se acumulen en la parte aérea, donde está todo el aparato fotosintético, y es donde, si sufre estrés y hay daño de eso, es donde peor la va a pasar la planta. Entonces, a veces eso se modifica con el tema de la absorción, con la micorrización, como vimos en algunos casos, donde cuando estaba la micorriza acumulaba más metal en la parte aérea. Yo lo vinculo a eso, a un aumento, un incremento de la concentración de los metales en la parte aérea otorgada por la micorriza y también al mismo tiempo el incremento de los nutrientes. Ahora, ¿cuál es el mecanismo específico que se desencadena cuando la planta está micorrizada y que termina acumulando más en la parte aérea? No, eso no lo sé bien. Y es algo que también se está estudiando mucho, porque no es únicamente una extensión de las raíces, como se cree, sino que también la misma inoculación desencadena todo una serie de respuestas metabólicas en la planta que hacen estas modificaciones. Sí, es por ahí, creo. Está bastante interesante para seguirlo. Sí. A nivel fisiológico, es muy, muy, muy interesante los datos con los datos que vos tenés, creo que salen 2, 3 veces más, no sé, porque realmente tu tesis, yo leyéndola, son como 2 tesis. Por un lado, toda la evaluación previa y la otra, es un montón. O sea que realmente te felicito, es increíble lo que has hecho. Eh, eh, bueno, y ahora yo te quería preguntar esto, si vos tuvieses que elegir una especie de las que vos viste hasta ahora, una especie y un tratamiento de los que has hecho, ¿con cuál te quedarías? ¿Así? Yo creo que seguiría con tagetes. Prácticamente las especies que elegimos al final son interesantes. El tema ese de ver por qué se baña punillas en esa posición de hoja y la acumulación tan rápida que tiene ahí, tratar de entender ese mecanismo es muy interesante. Y tagetes también, es una planta que yo totalmente desconocía y es muy interesante. Ya único, sí. A mí también me gusta, me gusta porque yo también cuando leyendo tu tesis me quedo como fascinada con esa planta y me gusta que vos también te guste, porque me parece que tiene un potencial enorme y recontra se da para seguir esa línea de investigación, ¿no? Porque Sí. Algo también llamativo de Tagetes que nos pasó es que al ver eso que había dicho de la cantidad de estructuras que presenta en la micorrización, esa planta la terminamos incluyendo dentro del plantel de plantas trampas que utilizamos para la propagación de los binóculos. Y eso también es algo muy llamativo, porque normalmente, no sé, por lo menos las plantas que yo siempre veía cuando teníamos raíces y veíamos la estructura de los hongos micorrízicos, esta está siempre llena de todo. Es impresionante la cantidad que tiene arbustos, vesícula, y es llamativo eso. No sé bien por qué, incluso por ejemplo en una misma maceta, en esos terrenos donde ponemos la combinación de las 3 plantas, esta gente siempre tiene más porcentaje de micorrización que las otras 2. Entonces, esa, como no sé si decirlo, como preferencia del hongo por la planta también es muy interesante para seguir estudiando. Sí, a mí me encanta todo lo que has dicho y esa especie me llamó mucho la atención a mí. Yo, en cuanto a la abscisión de las hojas y los metales, que todo hay estudios que, bueno, que podrías ver si es posible de medir algunas hormonas. Sí. Que bueno, es todo parte del mismo mecanismo, ¿no? De las respuestas de las plantas en distintas etapas, ¿no? También esto de evaluar la estacionalidad, pues las plantas no responden igual, incluso en las transiciones, en las estaciones que son medio transicionales, como primavera y otoño, las plantas suelen comportarse de forma diferente en cuanto a la absorción y a la absorción, porque también eso habría que evaluar si está parte a veces de los metales que eran absorbidos, sobre todo por esto que yo te había puesto en un comentario, el incremento de todos esos compuestos fenólicos solubles que se incrementan, o que uno los mide así como incremento, o cuando disminuyen, uno dice, uy, le bajaron los compuestos fenólicos solubles.
pero en general suelen estar yéndose a la parte de formación de lignina, estructuras como polifenoles más para poder resistir, y esos suelen ser los compuestos que absorben metales pesados. La señal lo mismo llega, lo mismo podés tener incremento del MDA, porque lo mismo lo sensa la planta. En Claro. general, es muy interesante ver, porque también habría que evaluar todos los microorganismos en el sustrato, que también tienen están asociados a la planta, no se les puede despegar, digamos. Entonces es como que toda esa situación en esa rizósfera también genera en la planta respuestas metabólicas que normalmente se van hacia la vía del metabolismo secundario, pero bueno, hay otras cosas ahí también de metabolismo primario, que es lo que vos estás viendo, disminución de la clorofila, porque también a veces se alteran algunas enzimas ahí de la biosíntesis de las clorofilas. Es como muy amplio para ver, y yo creo que todos ustedes sí tienen un potencial enorme para seguirla. Es más, ya creo que de ahí puedes sacar 4 o 5 publicaciones, eh, pero porque es increíble la cantidad de datos que tenés, pero es como, tiene muchas cosas, te podés ir hacia muchas ramas, ¿entendés? Entonces, realmente felicitarlo, no tengo mucho más que decirlo, porque la verdad que es increíble lo que han hecho. Bueno, de nuevo, felicidades, Bueno, felicidades doctor, y felicidades al gracias. Muchas gracias. Bueno, acá con nosotros también está la directora, que quiere decir algunas palabras. Bueno, primero agradecer a las trabajadores que han dedicado su tiempo a esto, que la verdad es un esfuerzo grande, todos estamos muy ocupados y aceptar estos trabajos para evaluar, la verdad que hay que reconocerlo. Así que muchas gracias por la 100 páginas. Por eso mismo, muchas gracias por favor. Se valora mucho el trabajo. Y después, bueno, nada, esto va a ser el trabajo terminado, pero por ahí lo que quiero destacar es el laburo de todos estos 6 años que hizo Matías. Es un chico que tiene una gran dedicación y un gran entusiasmo por lo que hace, así que yo eso siempre se lo digo y se lo destaco. Así que estoy muy contenta por el logro de Matías. Nos peleamos mucho en el transcurso, porque cada cosa que vamos viendo, que va apareciendo en los resultados, surgen cosas y él me discute, todo me discute, pero bueno, siempre llegamos a buen término, así que estoy muy contenta por todo el trabajo que se hizo. La idea es seguir, bueno, si bien él pidió tenga postdoc, vamos a ver qué pasa, si sale o no sale, pero de todas maneras, tal como docente en la facultad, con una dedicación exclusiva, vamos a poder seguir laborando. Esa es la idea, no lo vamos Pero jurado, y luego... Muy difícil, mucha deliberación, pero bueno. Bueno, ahí nos pusimos de acuerdo con la doctora Silvana Chocobar y en virtud de ello les voy a leer el acta. ¿Sí? Con eso cerramos la defensa. Acta número 130, en la ciudad de La Plata, el día 30 de junio de 2025, a las 9 horas, se reúnen la doctora Silvana Chocobar Ponce, presente por videoconferencia, y la doctora Natalia Rafaeli, miembros del jurado evaluador de la tesis doctoral del ingeniero agrónomo Matías Alberto González, con la presidencia de la secretaria de posgrado de capacitación a distancia, doctora Fernanda Gaspari. El jurado procedió a la sustanciación de la defensa oral y pública de la tesis titulada Estudio de especies vegetales nativas para la fitorremediación de suelos agrícolas contaminados con metales pesados, con la dirección de la doctora Marcela Fabiana Russiti y la codirección de la doctora Josefina Plaza Cazón. La defensa de la tesis doctoral se desarrolló de forma muy correcta, empleando el tiempo asignado de manera ordenada y con sólidos conocimientos del tema, expresando claramente los objetivos y exponiendo ordenadamente y de forma didáctica los resultados obtenidos. El trabajo realizado evidencia un compromiso y dedicación sobresaliente sobre una temática útil para la región bajo estudio con un futuro promisorio. Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del reglamento de la carrera de doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, se propone la calificación de 10 sobresaliente.
Todo. Felicitaciones, doctora Rosa. Felicitaciones a todo el equipo que colaboró también con esta temática, que es una temática excelente. Así que buenísimo. A la familia. A la familia que está acá presente. Gracias. Natalia, muchas gracias por venir. Y bueno, ya nos libramos con la doctora festejar. Nos vemos.